esta imagen que corresponde a personas migrantes en el exterior de embajadas, y esto ha sido este último tiempo, desde el mes de abril en adelante. Ustedes pueden apreciar las fotos, las circunstancias en las cuales estas personas se encuentran. Son carpas, son sacos de dormir, también una situación muy precaria. Todos ustedes supieron que muchas de estas personas no tenían baño, no tenían dónde cocinar, y que poco a poco la situación fue modificándose. Entonces, el centro o el motivo principal respecto de la exposición que quiero hacer tiene mucho que ver con esta foto, porque creo que habla de una situación de inhumanidad y de marginalidad que pocas veces hemos visto en nuestro país. A propósito de esta misma foto, yo quería partir haciendo 3 consultas antes de entrar en el texto mismo, que es la primera: ¿cuál es el número aproximado de migrantes ante las embajadas en los últimos meses en Santiago? Son aproximadamente 2.000 personas. La segunda pregunta es, ¿a qué países corresponden estas personas? Y corresponden a migrantes provenientes de Colombia, de Venezuela, de Bolivia y de Perú. Y la tercera pregunta que yo me hacía cuando veía esta foto que ustedes están mirando, y que yo la saqué de un periódico, es ¿por qué no hay argentinos, españoles, franceses, italianos, croatas fuera de sus embajadas? La respuesta que yo, digamos, que quisiera plantear inicialmente, pero que quiero profundizar después, es porque, en primer lugar, ellos no son vistos por nuestra sociedad como migrantes, sino que como extranjeros, y porque no son pobres o no son vulnerables. Y sobre estas ideas quiero seguir desarrollando a continuación mi exposición. Como ustedes saben, yo le coloqué a mi exposición migración en tiempos de pandemia, y quisiera partir esta introducción dándole el agradecimiento a la señora Miriam Ramos, jefa de Educación Continua y Extensión y Comunicaciones de nuestra facultad, que me invitó. Y quisiera partir esta charla haciendo una breve referencia biográfica. Yo voy a ir subrayando algunas cosas que me parecen importantes, como para dejarlas para sus preguntas, para sus comentarios. Quisiera partir haciendo esta charla con una breve referencia biográfica. Si bien yo me especialicé en mis estudios de posgrado en algunas temáticas filosóficas contemporáneas, un filósofo contemporáneo que es relativamente conocido como Martin Heidegger, desde el año 2015 comencé a aproximarme al tema de la migración gracias a la invitación que me hizo una colega de la universidad en la que yo trabajaba en esa época, que era la Universidad Católica del Maule, en Talca, la doctora Susan Sangüesa, a partir de un proyecto de investigación sobre migración y escuela. Me acerqué al tema con mucho desconocimiento y duda. Yo creo que a muchos de ustedes la pregunta cabe respecto de qué puede decir un profesor, en mi caso como profesor de filosofía, sobre la migración, si no era la migración un tema de las autoridades gubernamentales, de los economistas, de los sociólogos. Y la primera cosa en lo que yo caí en la cuenta fue que la única experiencia que tenía yo sobre este tema antes de empezar a trabajar y a escribir sobre estos temas es que yo mismo había sido migrante debido a mis estudios de posgrado en Alemania. O sea, yo mismo había vivido la experiencia de ser migrante, y todos los colegas de mi facultad que son chilenos y que hemos tenido la posibilidad de estudiar en el extranjero, hemos vivido esa misma experiencia. Hemos vivido la experiencia, como lo relato ahí en el siguiente párrafo, que como muchas y muchos,
tuvimos que aprender un idioma distinto al materno en muchos casos, que vivimos estrechamente, con lo justo, todos aquellos que hayan tenido la experiencia de haber tenido una beca afuera saben lo que eso significa. Tuvimos que ir, a todos nosotros nos tocó ir a oficinas gubernamentales, en el caso mío las alemanas, y presentar nuestros antecedentes, presentar nuestros papeles que decían que yo estaba haciendo un estudio de posgrado, que tenía un profesor que me dirigía mi tesis, pero que también tenía un sustento económico, y enfrentarnos a los funcionarios gubernamentales, que no siempre son en todas partes los más amables, para solicitar en este caso una ampliación de las visas. Experimentamos, en el caso mío experimenté un mundo distinto a nuestro país y que como cualquier ser humano viví penas y alegrías alejado de mi familia. Si eso era lo que yo había experimentado, la pregunta que me empezó a cobrar sentido fue la siguiente. Si yo en condiciones materiales normales viví una experiencia como en todo en la vida de dulce de agraz en Alemania, ¿cómo será la experiencia para aquellos y aquellas migrantes que tienen menos herramientas que uno, que yo en este caso, sin un sueldo fijo, sin conocer la legislación de un país, sin conocer nuestras costumbres o hasta sin hablar nuestro idioma? En estas preguntas encontré varios elementos para estudiar que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, lo que se ha traducido en un proyecto de investigación financiado por el Intercambio Cultural Latinoamericano relativo a filosofía de la migración, donde trabajo con el colega Jorge Alarcón de la Universidad de Talca, en algunas publicaciones como el último número de la revista Veritas, revista de filosofía y teología, cuyo editor en jefe es el profesor Mauricio Correa, y mi participación, como lo dijo bien Francisco, en el grupo de estudios migratorios de la Universidad Católica, que está conformado por colegas de las facultades de educación, de historia, geografía y ciencias políticas, de ciencias sociales, entre otras, salud también. Hasta hace pocos meses atrás, y con esto empiezo, digamos, a introducirlos en el tema, las personas iban y venían desde Chile hacia el mundo y desde el mundo hacia Chile. Como nunca antes en la historia de nuestro país, los chilenos y las chilenas viajaron fuera del país por vacaciones o migraron por motivos laborales, de estudios o sentimentales. También vivimos en la última década el crecimiento más importante de personas migrantes que llegaron. Pero, desde marzo del 2020, se hizo presente la enfermedad del COVID-19 y muchas cosas cambiaron. Entre ellas, también el desplazamiento de personas, dentro del país como fuera del país. Y aquí yo quisiera destacar desde ya una cuestión que me parece importante relativa a la migración y dejarla así como subrayada, no la subrayé en el texto como van a ver que subrayé otras cosas. La migración se realiza dentro del país, dentro del mismo país, como salir del propio país. Hemos visto entonces a través de la televisión, por ejemplo, en los últimos días a miles de personas, alrededor de 2000, frente a las embajadas de Bolivia, Colombia, Perú o Venezuela, solicitando regresar a sus países. También vimos por la televisión los problemas que vivió una comunidad haitiana enferma del COVID-19 en la comuna de Quilicura. Por último, también los medios de comunicación nos han mostrado a personas migrantes que, estando contagiadas, no cumplen las cuarentenas obligatorias. Pareciera que la migración y los migrantes se constituyen en un problema adicional, otro problema más, a los que ya vivimos en medio de la pandemia. Aparentemente, ellos no se comportan como nosotros o no respetan las normas como nosotros. Tampoco nosotros las respetamos, de hecho, estamos como estamos en la ciudad de Santiago debido precisamente a que no solo los migrantes, sino que también los propios chilenos, los propios nacionales, no estamos respetando las cuarentenas por las razones que ustedes conocen y que podemos conversar. Por último, en estas reflexiones iniciales hay un dato no menor. A pesar del estallido social y de la pandemia del coronavirus, la gran mayoría de los migrantes han decidido quedarse en Chile y solo algunos y algunas
son los que quieren regresar a su país, a sus países. La migración y los migrantes forman parte también de nuestro convulsionado país. En la charla entonces quisiéramos responder a partir de un enfoque de derechos y que promueve tanto la dignidad de la persona humana como el desarrollo de una sociedad más intercultural, 3 preguntas. La primera, ¿qué entendemos por migración? La segunda, ¿qué es el COVID-19? Y la tercera, ¿qué desafíos presenta la pandemia del COVID-19 ante el fenómeno migratorio en Chile? De eso es lo que quiero hablar y quiero poner, por favor, más bien a discusión. Son cuestiones que me gustaría que ustedes también hicieran todas las consultas que estimen convenientes a través de la manera en que Francisco les explicó a través del chat. Parto entonces por, despacito para que no se vayan a marear, ¿qué entendemos por migración? Si bien existe un debate acerca del significado del término migración, nos parece apropiada la definición que propone el glosario de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, entidad que está vinculada a la Organización de Naciones Unidas, que la entiende como un, y ahí lo destaqué, movimiento de población hacia el territorio de otro estado o dentro del mismo, que abarca todo movimiento de personas, sea cual fuera su tamaño, su composición o sus causas. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. O sea, si ustedes se fijan, y yo lo destacaba desde el inicio, yo creo que el tema, uno de los temas que a mí me pareció más interesante desde que empecé a trabajar sobre el tema de la migración es reconocer esta primera definición respecto de que en alguna medida todos podemos ser o todos somos migrantes. Si uno se da cuenta de cómo ha sido conformado la población chilena, la población de Santiago, por ejemplo, la población de Santiago, nosotros los chilenos, digamos, somos parte de migraciones que se dieron durante el siglo XX, provenientes tanto del sur, en la mitad del siglo, a mitad del siglo XX, como mucho antes, desde el norte, cuando las salitreras a principios del siglo XX también obligaron al desplazamiento de mucha gente que se encontraba en esos lugares en el norte para venirse a la capital. Entonces, el fenómeno migratorio no solo es de antigua data en Chile, sino que también nosotros mismos como chilenos lo hemos vivido. Y si de la audiencia que tenemos en este instante hiciéramos una encuesta, probablemente muchos de ustedes tienen familias en regiones, ya sea en el norte, los que viven en Santiago, digo, que viven en el norte o en el sur del país. Incluye entonces migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, migrantes económicos. De esta manera, la migración en su sentido más general es un hecho que se relaciona básicamente con el movimiento de personas, no importando la causa, ni tampoco si acaso el movimiento tiene su destino dentro del mismo estado o fuera de él. La migración es principalmente, y eso es lo que se entiende, un desplazamiento de personas. No obstante lo anterior, el documento, me refiero al documento de Naciones Unidas, enumera una serie de otros significados del término migración, puesto que se puede hablar de migración, voy a subir esto ahí, de migración asistida, clandestina, de retorno, forzosa, ilegal, irregular, laboral, masiva, neta, ordenada, irregular. Desde un punto de vista global, según esta Organización Internacional para las Migraciones, se estima que en el mundo hay cerca de 272 millones de migrantes, datos del año 2019, y que casi 2/3 de ellos son migrantes laborales. Esta cifra, y esta es una cuestión bien interesante respecto de cómo pareciera que en nuestra sociedad el tema de la migración, voy a mostrar después los datos de Chile, nos aproblemara y fuera una especie de conflicto. Fíjense que si uno mira el nivel de migrantes a nivel mundial, corresponde, como lo pongo ahí en datos de la OIM, al 3,5% de la población. Lo que significa que la enorme mayoría de las personas del mundo, el 96,5%,
reside en su país natal. Veamos los datos de Chile. Subo un poquito acá el texto. Quería mostrarlo precisamente por esto, para que quedaran fijadas algunas cifras. Algunos datos actuales de la población y de la migración en Chile son los siguientes. Nosotros no vamos a opinar sobre la calidad del censo desarrollado hace un tiempo atrás, pero las cifras nos indican que al 31 de diciembre del 2018 somos, o éramos, mejor dicho, 18.729.160 personas. En cifras del 31 de diciembre del 2019, son estimaciones de parte del Instituto Nacional de Estadística, se estima que en Chile hay, al 31 de diciembre del 2019, 1.492.522 personas extranjeras residentes, de las cuales el 48,8% son mujeres y el 51,2%, habría que decir ahí, varones. En consecuencia, el porcentaje de migrantes es de un 7,9% de la población de Chile. 7,9%. Entonces, fíjense, y en esa es la reflexión que quiero hacer a continuación, más adelante. Los datos anteriormente presentados pueden parecer irrelevantes o insignificantes. Esto es que, por un lado, solo el 3,5% de la población mundial y el 7,9% de la población chilena sea migrante. Con todo, si uno analiza las cifras con mayor atención, por ejemplo, el siguiente gráfico, elaborado por la Dirección de Extranjería y Migraciones de Chile, emerge una significativa información. O sea, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué si más del 82% de la población en Chile es, digámoslo, aunque sea redundante, chileno, es decir, que no es extranjera, que no proviene de población migrante, ¿por qué porque el tema de la migración nos aparece como un problema? ¿Qué tiene o qué componente tiene la migración que es el que nos problematiza, y si es legítimo plantearlo de esa manera? Pero fíjense que hay datos que permiten entender este fenómeno. Y los datos están dados, fíjense, en primer lugar, por este gráfico, que está tomado les decía yo, de extranjería. El gráfico lo que hace es mostrar el número de migrantes que existían en relación a los censos. Y empieza a tomar el dato, como ustedes se pueden fijar, a partir del censo de 1982, y termina con la estimación de la Dirección de Extranjería y Migraciones del año 2018. Es decir, si ustedes ven el dato de 1982, según este organismo oficial del Estado de Chile, nosotros teníamos en Chile un 0,7% de la población migrante en el año 1982. Y el número estimado de migrantes era de 83.805 personas. Terminado la dictadura militar, subió, digamos, los datos a 105.170 migrantes, según el censo de 1992. Pero fíjense cómo en aproximadamente 10 años, es decir, en el censo del año 2002, casi tenemos un aumento de aproximadamente 90.000 migrantes, siendo en ese instante el número de la población migrante de un 1,2%. Por supuesto, comparen la cifra del año 2002 con 16 años después, con la cifra del 2018, cuando ya no hay 195.000 migrantes, sino que yo he hablado hoy día de 1.400.000 migrantes. Entonces, a mi juicio, esta es una de las cuestiones que explica que nosotros, teniendo cerca de un 8% de la población migrante, tengamos o sea parte de nuestra discusión hoy día la presencia de ellos. Y eso es lo que
quiero ir elaborando a continuación. ¿Por qué? Porque lo que muestran las cifras es que después del año 90 tuvimos un crecimiento migratorio muy importante debido al éxito que, una de las razones por las cuales se explica, es debido al éxito que ha tenido o que tenía Chile económicamente hablando, eh, pero también porque hubo una falta de políticas migratorias claras, como lo voy a mencionar más adelante. Pero aquí los datos son muy evidentes respecto que al menos si uno compara desde el año 2002 hasta el año 2018, según las fuentes oficiales de la Dirección de Extranjería y Migraciones, esta cifra casi va a 9 o casi 10 veces mayor que en el año 2002. Entonces, si yo lo comento así en términos de cifra, yo les decía lo siguiente, que al revisar el gráfico es posible evidenciar que según el censo del 82, el número de inmigrantes en Chile era de 83.805 personas, que correspondían a un 0% de la población nacional en ese entonces, que alcanzaba a 11.620.000 habitantes. Me salto, digamos, el párrafo siguiente y voy a lo que tengo destacado ahí, y digo, el salto cualitativo se produce a partir del año 2014, donde nuevamente se duplica el número de migrantes. La estimación en ese momento fue de 416.028 personas, que corresponden a un 2,3% de la población nacional, que alcanzaba aproximadamente a 17 millones de habitantes, y finalmente en 3 años, del 2014 al 2017, se produce una tercera duplicación. Y estábamos en las estimaciones que yo les decía al iniciar esta charla respecto de que se estima a finales del año pasado que los migrantes son aproximadamente casi 1,5 millones de personas en nuestro país. La pregunta entonces que yo les decía al inicio, proponía era ¿por qué estaban fuera de las embajadas colombianos, peruanos, venezolanos, bolivianos? ¿Y por qué no había, insisto, franceses, españoles, italianos, argentinos, norteamericanos? Veamos cuál es la composición de los migrantes en Chile hasta el día de hoy aproximadamente, según los últimos datos. Esto es al 31 de diciembre del 2018, están un poco desactualizados, pero todavía no sé si se ve tan bien, pero yo se los les voy a leer. Según los datos nuevamente del Instituto Nacional de Estadísticas, las personas extranjeras, los migrantes, los grupos mayoritarios son los venezolanos, el venezolano en primer lugar, el peruano en segundo lugar, el haitiano en tercer lugar, el colombiano en cuarto lugar, el boliviano en quinto lugar, en sexto lugar los argentinos, en séptimo lugar los ecuatorianos, en octavo lugar los españoles, en noveno lugar los brasileños, en décimo lugar la República Dominicana y en el lugar número 11 los Estados Unidos de Norteamérica. Este gráfico es muy interesante por varias razones, como lo voy a comentar inmediatamente. Yo decía antes que el fenómeno migratorio no es nuevo en Chile. Nosotros tuvimos migración para la construcción de lo que fue nuestro país en el siglo XIX, pero fue una migración que llamaríamos selectiva, donde se trajo a personas que fueron a poblar lo que se conoce como, o lo que es en ese momento correspondería hoy día a la región de los ríos, a la región de la Araucanía, a la región de los lagos, y que se trajo bajo las políticas que, por ejemplo, desarrolló el encargado era Vicente Pérez Rosales, ustedes lo saben, personas de Estados Unidos, perdón, de Alemania, de Francia, de Suiza, por ejemplo. Normalmente, lo segundo que yo diría es que normalmente nuestro país se caracterizó por tener migración desde siempre, desde los países limítrofes, es decir,
desde Perú, desde Bolivia y desde Argentina. Pero lo que muestra el gráfico, y eso tiene que ver con lo que decíamos antes respecto de el momento en que entre el 2014 y el 2017 se produce un cambio importante en y en el crecimiento del número de personas que migran hacia el país, es que ahora tenemos la presencia de migrantes que antes no estábamos habituados o que no habíamos tenido tanto contacto con ellos. Me refiero nuevamente a venezolanos, haitianos, colombianos, ecuatorianos de la República Dominicana. Es decir, según los estudios migratorios, se produce lo que se llama la migración sur-sur. Es decir, que desde países como Colombia, Venezuela, Ecuador, o incluso desde Cuba o desde Haití, migran personas hacia un país en el cual se le ve como próspero, como estable, como donde pueden encontrar oportunidades, etc. Y ahí yo creo que hay un factor bien importante respecto de la manera, o sea, que explica, digamos, muchas de las cuestiones que vamos a ver a continuación respecto de cómo nos relacionamos o cuán preparados estábamos nosotros para relacionarnos con ese tipo de fenómeno migratorio como el que yo estoy mencionando y que muestra digamos, el gráfico recién. Entonces, comentando un poco lo que yo les decía a partir de este gráfico, históricamente la migración en Chile ha provenido ya sea de los países limítrofes, les decía, de Perú, de Bolivia, de Argentina, ya sea del hemisferio norte, de Europa, de Estados Unidos. Sin embargo, manteniendo esa presencia desde hace unos pocos años, otras nacionalidades, yo diría otros colores, otros idiomas, cobran relevancia, tales como les decía Venezuela, Haití, Colombia y Ecuador. Esta nueva migración sur-sur ha traído sin duda alguna nuevos colores, sabores y distintos aportes a nuestro país, pero también ha hecho emerger algunos prejuicios y conflictos relativos a su presencia en el país. Por ejemplo, la última encuesta bicentenario del año de 2019, concluye respecto de la migración tres cuestiones. A, la percepción de conflicto entre chilenos e inmigrantes aumenta en comparación con la encuesta anterior, llegando al 48%. Hay una mayor percepción de conflicto hasta el año 2019 respecto de la relación entre chilenos e inmigrantes. B, la fuente, insisto, es la encuesta bicentenario, un 70% de los encuestados considera que la cantidad de inmigrantes en Chile es excesiva. Reitero, estamos hablando de 1,5 millones y es el 8% de la población del país. Un 70% de los encuestados considera que la cantidad de inmigrantes en Chile es excesiva. Sin embargo, esta percepción no acarrea un problema de convivencia, pues la mayoría declara no haber tenido malas experiencias con ellos, ni teme transitar de noche por barrios de mayor población inmigrante. Lo dice la encuesta. Y lo tercero es que ha aumentado significativamente la noción que los migrantes son, con situación legal al día, deberían tener los mismos derechos que los chilenos. Fíjense en este punto, ha aumentado significativamente la noción que los migrantes o inmigrantes que con situación legal deberían tener los mismos derechos que los chilenos. La pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y qué pasa con aquellos inmigrantes que todavía los hay, cuya situación no está regularizada? ¿Y qué pasa con aquellos migrantes que están en el país con una situación, en una situación irregular, pero además en pandemia, como estamos en este momento? Dicho eso, paso a caracterizar algo que lamentablemente a todos nos toca en este instante a nivel nacional, pero en particular a los que estamos en la ciudad de Santiago vivir, que es caracterizar en términos generales el COVID-19 y ver cuáles son los últimos datos que tenemos sobre eso. Como ustedes saben, el COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes de coronavirus, el SARS-CoV y el MERS-CoV en los años 2002 y 2012 respectivamente.
El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, en China. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan, y el virus responsable fue identificado el 7 de enero del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. El 11 de febrero del 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa el COVID-19, por sus siglas en inglés, Coronavirus Disease. El 30 de enero del 2020, la OMS declara que el brote de COVID-19 constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 11 de marzo de 2020 se declara pandemia global desde una alta propagación del virus a nivel mundial. Con fecha del 15 de junio del 2020, o sea, hace un par de días atrás, a nivel internacional, ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 7.805.148 casos confirmados y 431.192 fallecimientos. Finalmente, sabemos que en Chile los casos ya han superado los 200.000 personas. Sabemos lo débil que es la información que tenemos sobre los datos, y que nos hemos transformado en uno de los países con más casos por millón de habitantes. Dicho eso, habiendo yo caracterizado, espero, el tema de la migración, les decía yo, como este desplazamiento de población que se da dentro de un mismo país o dentro de un país y otro, y habiendo definido o habiendo expresado que hay distintos tipos de migración, y habiendo dicho o habiendo caracterizado de manera muy general todavía el tema del COVID-19, que es pandemia que estamos viviendo nosotros en nuestro país y en varios otros países del mundo, quisiera detenerme entonces de manera, en tercer lugar, en esta tercera pregunta que yo les decía, que tiene que ver con la charla que estoy dando en este momento. Que tiene que ver con qué desafíos presenta, a mi juicio, la enfermedad del COVID-19 ante el fenómeno migratorio en Chile. O sea, ¿qué nos debiera hacer pensar? ¿Qué temas debiéramos pensar? Y pensar, yo diría, no solo como profesores de filosofía, sino que pensar de manera, como diría un colega mío, interdisciplinarmente, junto con personas de otras áreas, junto con la sociedad civil, junto con las personas, con los organismos que tienen cercanía con los migrantes. Hay una primera cuestión que yo me referiría, que es lo que yo denominaría algo así como una especie de desafío lingüístico, que divide en términos, y que es muy usual, diría yo, en nuestro uso en Chile, en términos muy generales, entre extranjeros y migrantes. Yo les decía, ¿por qué no aparecen en la fotografía que yo les mostraba al inicio personas fuera de las embajadas de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Bolivia? ¿Por qué no aparecen los argentinos? ¿Por qué no aparecen los peruanos? ¿Por qué no aparecen los argentinos? ¿Por qué no aparecen los norteamericanos, los alemanes, los suizos, etcétera, que residen en nuestro país? Está fuertemente arraigado, diría yo, en Chile esta división entre extranjero y migrante. Y entendemos que el extranjero es aquel que tiene formación, que tiene recursos económicos, que es blanco. Y el migrante, en general, es aquel que tiene un bajo nivel educacional, que no tiene recursos económicos, que corresponde a una población mestizo, indígena, afro. A mi juicio, lo que hace esta distinción entre extranjero y migrante, y aquí sigo una idea de la filósofa española Adela Cortina, es desnudar, una cuestión que yo encuentro un desafío importante, un cierto grado de aporofobia que tenemos o que en nuestra sociedad. ¿Qué quiere decir el concepto de aporofobia que propone la profesora Adela Cortina?
en un texto del año 2017, es un concepto que tiene que ver con esta fobia a los pobres. ¿Y cuál es el punto? Que yo lo explico un poquito más adelante, pero lo puedo explicar, lo puedo tratar de explicar ahora. En el texto, la profesora Adela Cortina, una filósofa española, sostiene que, y en un texto que está pensado, digamos, dentro de la realidad española, sostiene que para ellos el extranjero que trae divisas, acuérdense que España es uno de los países que una de las fuentes principales que tiene de riqueza es el turismo, no es un problema. O sea, el extranjero que trae divisas, el extranjero que trae, como yo le decía, algo consigo, algo que intercambiar, no es un problema. Es el extranjero pobre, es el extranjero vulnerable, el que nos produce distancia, diría la tesis de la Cortina. Entonces, en tiempos del COVID-19, si lo que yo estoy manifestando, y ustedes lo pueden discutir, por supuesto, de este uso que hacemos nosotros entre extranjero e inmigrante, extranjero entendido con aquel que tiene algo que entregarnos, ya sea su dinero, sus divisas o su formación, y aquel que no tiene nada salvo su trabajo, sus manos y sus capacidades más reducidas, digamos. ¿Cómo en tiempos del COVID-19 ser solidarios si tenemos una cierta distancia, una cierta fobia, un cierto rechazo a quienes, o simplemente, digamos, no queremos a cierto tipo de personas dentro de nuestra sociedad? O sea, ¿cómo ser solidarios con los que rechazamos o simplemente no queremos? Ahí creo yo que hay una primera cuestión lingüística que por supuesto también, y tiene que ver con el segundo tópico, con el tema ético. Bajo la misma premisa, o sea, bajo la misma pregunta, en tiempos del COVID-19, y aquí planteo algunas cuestiones que son más bien filosóficas, pero, que, pero que en general ustedes conocen, desde el cristianismo primitivo, desde la Ilustración, o sea, desde aquella aglutinación que se hizo en Europa respecto de las características que tenía la modernidad, o más contemporáneamente desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se nos ha dicho que la dignidad de la persona humana radica en que somos hijos del mismo Dios, lo que diría el cristianismo, que el ser humano nunca es medio para, nunca es una cosa o una mercancía, sino que es siempre un fin en sí mismo, lo que diría Kant, a propósito de la Ilustración, o se ha propugnado, a propósito de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la igualdad entre los seres humanos. Si esto es así, si esto que retumba en nuestras cabezas porque si uno es creyente cree que somos todos hijos de Dios, si no tiene una visión creyente al menos adhiere a los derechos humanos, va a defender el tema de la igualdad. Si esto es así, la pregunta es ¿por qué tratamos de distinta manera a una persona migrante que trae un bien que necesitamos, estudios o recursos, respecto de otra persona migrante que no tiene nada que ofrecer o intercambiar? Porque este último aparece como un problema o una competencia o un peligro. Porque según varios estudios está bastante claro que para las personas pobres chilenas, los migrantes pobres y vulnerables aparecen como una especie de competencia respecto de cuestiones como el acceso a la salud primaria, la gente que va a los consultorios ve a estos recién llegados como una competencia. Por supuesto, el trabajo, una de las cuestiones con las que siempre los grupos eh, más conservadores o xenófobos directamente recalcan es que el migrante viene a quitarle el trabajo a los chilenos. Respecto de los beneficios que otorga el Estado, también podrían ser vistos como una competencia. Y eso, insisto, cómo eso aparece en tiempos, lo voy a tocar un poquito más adelante respecto del
en tiempos del COVID-19. Les decía entonces, en primer lugar, el desafío lingüístico, cómo dejar de hacer esta distinción entre lo extranjero y lo migrante. El segundo, por qué si adherimos profundamente a cierto tipo de considerar que el ser humano nunca es una cosa, una mercancía, que por otro lado, si alguien es creyente, es imagen y semejanza de Dios, o que se proponga o se defiende una igualdad entre las personas. Bueno, ¿por qué tratamos a las personas de distinta manera? Más en tiempos como los actuales. Ciertamente, y yo creo que eso no hay que, es un tema no menor, tenemos en Chile, se debería estar discutiendo, pero no ha sido así por todo el contexto que ustedes conocen, un desafío legal. Porque yo creo que, y eso es un elemento también importante que hay que tener presente en la reflexión, Chile no estaba preparado para tener un 8% de su población migrante. O sea, hay otras experiencias en otros países más cruentas, por ejemplo, pero en Alemania, por ejemplo, después de me refiero cruentas porque fueron después, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, producto de que la población en Alemania de varones bajó notablemente, dado que muchos murieron en la guerra. Lo que hizo el gobierno alemán fue establecer una política de lo que se llama en alemán Gastarbeiter, lo que serían trabajadores invitados, y se establecieron un procedimiento respecto de los cuales estos trabajadores llegaron a Alemania y se establecieron principalmente provenientes de países como España, Portugal, Turquía, por ejemplo. Y de alguna manera el Estado alemán se preparó para la venida de este tipo de personas a su país. En el caso nuestro no fue así. Entonces, si vemos los datos muestran que en los últimos 15 años hubo una llegada de migrantes muy explosiva, de migrantes que alcanzan hoy día un 9% de la población en total, pero respecto de la cual el Estado chileno no estaba preparado, y quiero desarrollar un poco más esa idea. Las tensiones entonces entre los chilenos y las personas migrantes, en especial con los pobres y vulnerables, también acontecen porque no tenemos una legislación migratoria actualizada. Las normas migratorias que rigen al país son del año 1975 y corresponden a otro mundo y a otro país. Los proyectos de ley que presentaron tanto la presidenta Bachelet como el presidente Piñera aún no son despachados por el Congreso Nacional. Lo que se puede traducir en arbitrariedades o vacíos administrativos legales. Los objetivos de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que yo les decía depende de Naciones Unidas, es decir, que la migración sea regular, ordenada y legal, se ven lejanos. O sea, pasamos de un modelo que que se aplicó, digamos, de fronteras abiertas por parte de la presidenta Bachelet a un modelo bien restrictivo por parte del presidente Piñera, pero todavía no hay seguimos entonces todavía funcionando con una legislación que es del año 1975, donde, no tengo los datos del 75 desgraciadamente, pero al menos podríamos decir por los datos que yo les mostraba inicialmente, era una población migrante muy pequeña, eran 80.000, menos de 80.000 personas, supone uno, respecto del 1,5 millones de personas que hay hoy día en el país. Dos o tres cuestiones más y con eso termino y por favor vemos algunas consultas si es que las puedo responder. Falta por consiguiente, decía yo, entonces actualizar los derechos y los deberes de las personas migrantes. Derechos y deberes de las personas migrantes. El desafío, decía de la letra D, de construir una sociedad chilena intercultural post-COVID-19. Esto es más bien, diría yo, un deseo mío o una idea que yo estoy trabajando en este instante respecto de que si entendemos la interculturalidad como el entrelazamiento de distintas culturas que conviven en un país, tenemos acá un desafío de gran orden, porque debemos comenzar a pensar y a discutir no solo la relación con las personas migrantes que conforman Chile, sino que con una parte, yo diría, de nosotros mismos, de los chilenos mestizos, de la cual no nos gusta hablar.
que son los pueblos originarios. Es decir, si lo que se quiere instalar acá, si lo que deberíamos pasar, lo explico rápidamente, es de una sociedad monocultural, que se entiende únicamente como una sociedad en la cual solamente se habla español, que somos una cultura mestiza, etc. Pero respecto de la misma cultura mestiza hay un aspecto, la mitad de nuestro aspecto mestizo que tiene que ver con los mapuches, no lo tenemos, digamos, entre comillas, bien trabajado. Primero hay que, diría yo, o junto con trabajar el tema de la relación con las personas migrantes, tiene que también pensarse esta relación de nuestra propia idiosincrasia nacional con nosotros mismos, y eso debería confluir en un país distinto, que no solamente se relaciona de manera distinta con los extranjeros, con las personas migrantes, sino que también consigo mismo. Yo creo que también hay un elemento no menor ahí. Dos desafíos quizás los más relevantes, diría yo, y con eso ya voy terminando, el desafío político. Desde un punto de vista político, el COVID-19 puede llegar a ser un peligro, porque la crisis sanitaria podría favorecer el objetivo etnonacionalista o racista de reforzar las fronteras y exprimir la exclusividad racial, de interrumpir la libre circulación de personas, especialmente si provienen de países en vías de desarrollo, pero asegurando una circulación incontrolada de bienes y capitales. Algo de esto empezaba a aparecer con las medidas que estaba tomando Trump en el último tiempo respecto de la migración en los Estados Unidos. Finalmente, yo creo que un desafío de la que tiene que ver con la realidad pura y dura, en tiempos de pandemia, piensen en el siguiente caso, o los invitaría a pensar en el siguiente caso: los miles de migrantes que están indocumentados o de modo ilegal, y eso es un delito, hay que decirlo, pero si bien, digamos, están configurando un delito en Chile, fíjense lo grave de la situación, porque viven la imposibilidad de acceder a los beneficios del Estado por carecer de un carnet de identidad. Sin carnet de identidad no hay bono COVID. Sin carnet de identidad no hay registro social de hogares. Sin carnet de identidad no hay ingreso de emergencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se están haciendo en algunas instituciones? ¿Qué está haciendo el Estado? Por personas que están precisamente en esta situación. O sea, si ya hay personas que lo están pasando muy mal, chilenos estoy pensando, que perdieron sus trabajos, que están viviendo con el seguro cesantía, que recibieron algunos el bono COVID, que tienen poca esperanza. Imagínense lo que significa la situación de personas que ni siquiera existen para el Estado, porque no pueden hacer ningún trámite y existen, y hay muchas, porque carecen de un carnet de identidad. Y eso creo que es lo que nos debiera hacer pensar en parte, digamos, en tiempos de pandemia. Bueno, con estos planteamientos les decía, por supuesto, no quiero agotar el tema, sino que ponerlos a vuestra disposición para conversarlo, discutirlo, que sea más bien un motivo de conversación y de discusión. Y para eso tenemos disponible algunos minutos, Francisco. Yo estoy aquí todo oído para lo que ustedes me quieran plantear. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Esperamos de que haya sido del agrado de todos y haya sido un buen espacio para la reflexión en torno al tema de la migración, Enrique. Voy a comentarte algún par de preguntas a ver si tú las puedes desarrollar en la medida del tiempo. Desde ya les recuerdo a las personas que nos están escuchando en estos momentos que en el chat ahora va a aparecer un link con una encuesta en la cual ustedes, por favor, si nos pueden dar su apreciación de esta actividad y sus reflexiones en torno a esta, a modo de poder mejorar este tipo de experiencias que el Instituto de Filosofía UC está desarrollando y va a seguir desarrollando. ¿Ya? Dicho eso, te quería comentar una pregunta de Fernando Gallo, quien nos menciona cómo se relaciona la noción de la migración y la globalización. La globalización, comenta, supone el progresivo desplazamiento de bienes, personas, servicios, entre otros. Y parece que la migración es un concepto que se utilizó para discriminar a las personas porque la globalización es un concepto que no
hace ruido. Si lo comparamos con el de la migración que genera sentimientos encontrados. Entonces vuelvo y digo, ¿cómo relacionarías esos dos conceptos? Ujú. ¿Ya? Si tiene un par de consultas más y contesto Por de dos supuesto. cosas, ¿ya? Por supuesto. Por otra parte, Benjamín Sáez consulta, la revolución industrial dejó como una de sus consecuencias la migración. Entonces, ¿puede ser la migración actual una consecuencia del progreso basado en las políticas neoliberales? ¿Ya? Y por otra parte, también estaban consultando acá en el chat Daniel Jiménez, ¿cuál sería, a tu juicio, la principal razón por la cual el chileno promedio se siente superior o se puede sentir superior a ciertos migrantes e inferior a otros, en el fondo? Mm. Ya, súper buena pregunta. Ya. Muchas gracias a los tres, a Fernando, a Benjamín y a Daniel por la pregunta. Eh, yo diría que, en primer lugar, trataría de responderle tanto a Fernando como a Benjamín la consulta en el siguiente sentido. La migración es un fenómeno humano muy anterior tanto a, ¿cómo se llama?, a la revolución industrial y también muy anterior a la globalización. Recuerden que si lo que se está entendiendo es el desplazamiento de personas, ya desde el momento en que, por ejemplo, se sabe a través del estrecho de Bering, es decir, el estrecho que une una parte de Siberia con lo que sería Alaska, algunos pueblos de Asia migraron a lo que sería hoy día América del Norte. Ya desde esa época se sabe que la migración es un fenómeno que forma parte de la humanidad. El mismo hecho de que en la Biblia, digamos, se diga que el pueblo de Israel deja Egipto y se va a la tierra prometida, mencionas ese tipo de desplazamiento que se produce. Ahora, entiendo, o sea, yo diría, primero, así de antigua es el fenómeno migratorio. Eso es lo primero. Lo segundo, entiendo que la pregunta también va en relación a cómo las mismas, o cómo el mismo desarrollo del capitalismo ha llevado, digamos, al desarrollo de esta migración. Y yo diría que eso es también así, también es correcto, en el sentido de que ha demandado distintas formas del capitalismo la mano de obra, mano de obra necesaria, yo les contaba el caso de lo que pasó en Alemania respecto de eso. Ahora, si la migración, o sea, si la globalización, como pregunta Fernando, es una manera más elegante de hablar respecto de la migración, yo diría que el concepto de globalización está muy asociado, y por eso que lo vinculo con la respuesta de Benjamín, el concepto de globalización está muy asociado a la existencia de un solo modelo económico que después de la caída de los socialismos reales predominaría, digamos, en el mundo y sería el modelo de neoliberal, como mencionaba Benjamín. La pregunta es, claro, si efectivamente eso después de esta pandemia va a seguir siendo así, porque hay un texto bien interesante que está en las redes sociales que se llama, a propósito del concepto que yo usé ahí, del Sopa de Wuhan, a propósito del lugar donde hay un conjunto de filósofos que han ido reflexionando acerca de qué pasaría con la economía capitalista después de que termine esta pandemia, si va a colapsar o no va a colapsar. CISEC, por ejemplo, es uno de los que sostiene que colapsaría. Y en ese sentido, muchos, digamos, han considerado que los fenómenos migratorios podrían reformularse respecto de cuánto se va a respetar o no los derechos de los migrantes en este tipo de sociedad diferente que podría emerger después de el término de esta pandemia. Eh, Respecto de la pregunta de Daniel, nosotros con el profesor Alarcón de la Universidad de Talca estamos empezando a hacer una investigación sobre este tema que es muy interesante respecto de por qué el chileno se siente superior o inferior. Eh, Hay un elemento que yo le respondería a Daniel que tiene que ver con lo siguiente, y es que eh, pareciera, pareciera que las políticas que se desarrollaron en Chile en la Constitución
de nuestra idiosincrasia. Estoy pensando sobre todo en el siglo XIX, estoy pensando sobre todo en lo que se conoce como las leyes Rosales, o los documentos que desarrolló o que se desarrollaron a propósito de Vicente de Pérez Rosales, estuvieron muy influenciadas por ciertas concepciones racistas que existían en Europa en esa época, en relación a lo que hoy día se denominaría una especie de darwinismo social. ¿Qué sería esta especie de darwinismo social? Sería una especie de, así como hay una selección natural, como entendió Darwin, también habría una cierta selección de superioridad de unas razas sobre otras, y ese concepto parece que está muy detrás de cierto tipo de políticas que se crearon en Chile, en el caso de Vicente Pérez Rosales, entendiendo que el concepto de raza, y eso es lo que yo le contestaría a Daniel, sería un concepto que permitiría entender que nosotros tendríamos como chilenos ciertos elementos superiores respecto de otros. Hay otros elementos culturales también no menores en el caso de los peruanos y los bolivianos que tienen que ver con el tema de la guerra del Pacífico, digamos. Pero hay, yo diría, hay un elemento de raza, de racismo, muy fuerte, creo yo, en la configuración de la, llamémoslo así, identidad nacional durante el siglo XIX, que nos hace ver a nosotros superiores. Está el famoso texto de la raza chilena, donde se considera, de Palacios, donde se considera que el chileno sería una raza superior porque sería la mezcla entre el mapuche y el godo. Entonces, hay un cierto elemento, contestándote directamente la pregunta, Daniel, de características racistas, a mi juicio. Francisco. Perfecto. Siguiendo entonces con algunas de las preguntas de los asistentes, aquí tenemos una de Sergio Suazo que consulta y comenta también. Dice, desde siempre y sobre este crecimiento que tú comentabas en tu ponencia, ¿se podría afirmar que en Chile se ha cometido un error al no desarrollar políticas migratorias que tengan como pilar a los derechos humanos? ¿Ya? Esa por una parte, y acá también tenemos a Tomás Ursúa que nos escribió y dice, relacionando la migración con la pandemia, ¿de qué manera este par de fenómenos afectan a empleos relacionados a actividades económicas secundarias? ¿Ya? Y por otra parte tenemos también a Javier Pérez de Arce que pregunta si hay algún estudio que mida el porcentaje de estos migrantes que entre comillas aportan con respecto a estos que, de nuevo, entre comillas no aportan. Esto tal vez podría explicar la parte C de tu exposición. Perfecto. Muchas gracias por las preguntas en primer lugar. Son las tres también muy buenas preguntas. Desde el punto de vista de la pregunta de Sergio, a ver, lo que hay yo les decía, tres grandes momentos, al menos que hemos identificado nosotros en nuestra investigación respecto de cómo en Chile se ha ido conformando el tema migratorio. Uno tiene que ver con el siglo XIX y les decía las políticas de Vicente Pérez Rosales. La segunda, tiene, yo decía, uno puede interpretar un cierto carácter más bien de racistas, de una conformación de una raza distinta, que sería la raza chilena. La segunda, hay una ley que prepara el presidente Carlos Ibáñez del Campo, que tiene una consideración más bien de características, diría yo, empresariales, o comerciales, que viene a fortalecer principalmente la manera en que Chile tenía que crecer durante la mitad del siglo XX, es decir, entienda la migración como mano de obra. Y en tercer lugar está la política que desarrolla, o la concepción que desarrolla la dictadura militar como a partir de lo que se llamaríamos hoy día la doctrina de seguridad nacional. Efectivamente, lo que se ha tratado de hacer, y creo que es justo reconocerlo tanto de parte del gobierno de Bachelet como también el gobierno de Piñera, es tratar de que ciertos principios que inspiran a la OIM, es decir, a la Organización Internacional para las Migraciones, que tienen que ver con Naciones Unidas, los principios de una migración ordenada,
regular y conocida por todas las, digamos, informada por todas las personas, inspirada, uno diría, en los derechos humanos, sea aquello que aparezca y que forma parte, digamos, del desarrollo de la migración en Chile a futuro. Y efectivamente creo que ese ha sido un vacío, o sea, no se ha tenido con claridad, digamos, una apuesta por estos derechos humanos dentro de una concepción migratoria, aunque se han tomado algunos elementos propios, les decía yo, de lo que la OIM espera, digamos, para una migración. Respecto de la consulta que hace Javier respecto de si hay estudios respecto de cuánto aportan los migrantes, yo supongo desde un punto de vista económico, digamos, los hay varios. Hay una colega de la Facultad de Economía de la Católica, me olvido de su nombre en este momento, digamos, que ha hecho todo un estudio respecto de cuál es el aporte que hacen desde un punto de vista económico, cuál es el aporte que hacen los migrantes a través de, por ejemplo, los impuestos, que tienen que ver no solo con el aporte que hacen a través de el IVA, sino que también de otro tipo de impuestos, y no deja de ser significativo el aporte porque, por ejemplo, hay toda una discusión respecto de, sobre todo los migrantes más pobres, vulnerables, cuánto entre comillas, aprovechan de lo que el Estado les ofrece y cuánto ellos contribuyen. Y hay unos estudios entonces, y lamento no tener el nombre de la profesora en la cabeza ahora, pero que se están haciendo respecto de esos aportes que harían los migrantes más pobres a través del tema de los impuestos. Y en esa misma medida creo que en parte respondo, digamos, el tema de la economía secundaria. Hay también estudios que muestran cuál es el nivel educacional que tienen los migrantes que están en Chile. Fíjense que hay un detalle no menor que está pasando a propósito de la pandemia, que yo no lo mencioné, y es el aporte que están haciendo los médicos extranjeros en medio de esta pandemia. Ustedes saben que según la legislación chilena, los médicos extranjeros tienen que dar una prueba para ser validados y entrar al sistema nacional a trabajar, digamos. Dada la necesidad que tenemos hoy día de médicos, por el contexto en el cual nos encontramos, ese requisito, el tema de la prueba, digamos, que tiene que rendirse ante la Universidad de Chile, hay una organización que está a cargo de esa prueba, ha sido retirada porque varios de los sobre todo, digamos, de los migrantes provenientes de Venezuela, de Ecuador y también de algunos de Cuba, también tienen formación universitaria a nivel médico o se los necesita en el sistema de salud, por lo tanto están haciendo ahí un aporte. Y otros datos mencionan también, por ejemplo, que si uno compara poblaciones respecto de la población chilena y saca el promedio de años de estudio de la población chilena y lo compara con los estudios de la población migrante, en un cierto tiempo, en un cierto periodo, muestran que en el caso de la población chilena los años de estudio son aproximadamente en promedio, el número es mucho mayor, por supuesto, pero el dato es que serían alrededor de 11, tantos años de estudio de la población chilena respecto de más de 14 o 15 años de las poblaciones migrantes, lo que mostraría, en términos en promedio, que muchos de los migrantes que vienen a Chile tienen o son un aporte, digamos, porque algunos tienen buena formación terciaria. Francisco. Para ir cerrando ya con la última consulta, en virtud del tiempo netamente. Sebastián Pérez Pizarro comenta, tomando en cuenta la situación nacional frente a la migración, desde un punto de vista interdisciplinario, ¿cuál sería su pronóstico en cuanto al tratamiento de la migración nacional? Y con respecto al tratamiento jurídico, ¿se ha extrapolado la idea de seguridad nacional recogida en la legislación nacional y en distintas áreas de nuestra sociedad?
Y mientras tú nos contestas esta última pregunta, les recordamos a las personas que están en estos momentos que, por favor, puedan contestar la encuesta de que ahora en estos momentos le estamos haciendo llegar para tener claridad sobre su percepción respecto a estas actividades y poder mejorar estas experiencias a futuro. Enrique. Ya, muchas gracias, Francisco. Respecto a mi pronóstico, mira, es un pronóstico, como dirían los médicos, un pronóstico reservado porque ha existido mucho, yo les contaba, en el primer gobierno del presidente Piñera, él mandó un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tuvo varias observaciones y un proyecto distinto bajo el gobierno bajo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y al inicio del del segundo gobierno del presidente Piñera, nuevamente se mandaron observaciones a ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué tipo de ley migratoria tenga Chile en los próximos meses? Se esperaba para fines de año, pero todavía está parada, digamos. Es una cuestión que está abierta todavía. Se sabe, por supuesto, que hay una lógica que lo que busca es, lo ha dicho Bellolio en varios documentos, el director de Extranjería y Migraciones, que busca terminar con este paso que existía en Chile de una situación de turista a regularizar, que se hagan los trámites previos en los países de origen, que se asegure, y yo creo que eso es un muy buen criterio a propósito de lo que yo decía antes, que se asegure que el chileno, que el migrante cuando llegue a Chile, al poco tiempo de estar acá, tenga prontamente su carnet de identidad, porque al tener su carnet de identidad tiene la posibilidad de, no sé, tener cuenta RUT, de poder arrendar, de poder tener una cuenta corriente, de iniciar actividades, etc. Pero algunas entidades también vinculadas por ejemplo, al Servicio Jesuita Migrante o a otros organismos de iglesia, han hecho ver que tiene un tinte muy de características economicistas, digamos, que pues dialoga poco con el tema de los derechos humanos. Y respecto del tema de la seguridad nacional, yo diría que efectivamente eso es la concepción que está detrás de la ley del año 1975. Es bien interesante ver también si eso no, y estudiar, digamos, si eso no se sigue dando respecto de haber cambiado el enemigo, que ya no fueran, digamos, los comunistas u otro tipo de concepción como existía antes de la Guerra Fría, sino que son aquellos que eventualmente no estén de acuerdo con los grandes no sé, lineamientos del país, etcétera. Y es un tema que hay que, diría yo, no dejar a propósito de la consulta suya, Sebastián, no dejar de tener presente respecto de cómo se puede entender hoy día ese tema de la seguridad nacional en un contexto como el actual. A propósito, digo, a propósito de lo mismo que mencionaba con el caso de Trump. Eso, Francisco. Bueno, con eso damos por terminada la sesión de hoy. Te agradecemos, Enrique, por tu tiempo, por tu disposición y por compartir tu conocimiento y tu saber con nosotros. Y a todos los demás, los invitamos a estar pendientes de las próximas actividades que estamos realizando en torno a hacer reflexiones filosóficas en contexto de pandemia. Así que muchísimas gracias. Listo. Chao, buenas tardes. Muchas gracias por su atención. Chao, Hasta Francisco. luego. Gracias. Un gusto.